Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Que el Señor me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Estamos comenzando en este día una serie de 4 mensajes sobre la Navidad. Redescubriendo la Navidad, y el tema de hoy es encontrando esperanza en medio de nuestras incertidumbres. Incertidumbres. Una de las palabras quizás claves de lo que estamos viviendo en los últimos años, después de la pandemia, muchas de las cosas cambiaron. Siempre hay eventos en nuestra vida, en nuestra historia, que cambian el curso de toda una sociedad. Hay eventos que cambiaron la historia en los Estados Unidos, como el 9/11, por ejemplo, la muerte del Kennedy hace muchos años, cuando el hombre llegó a la luna por primera vez. En fin, hay muchos eventos que han cambiado la historia y la vida nuestra también. Como la pandemia del año 19-20, cambió la vida de muchas personas, matando más de 20 mil millones de personas. Es extraordinario. Pero hay un evento que cambió la vida para bien, para todo el mundo, para todo el mundo. Quizás uno de los eventos que es el más importante y el más grande jamás visto por la humanidad. Y es el evento de la reencarnación de Jesús y del nacimiento de Jesús, cuando Dios se hizo carne. Una fraseología que es muy difícil de explicarla para una mente finita. Dios haciéndose hombre. Pero eso es lo que celebramos en Navidad. Celebramos que Jesús nació un día en Belén y eso es nuestra celebración. Los últimos años han sido años complicados, años difíciles, años donde hemos experimentado grandes cambios sociales, políticos. Hemos experimentado el declive económico, el declive moral, en fin, cambios espirituales extraordinarios. Ha sido unos años difíciles. Y pudiera decir de que si la Navidad es esperanza en tiempos de incertidumbre, pudiera decir de que quizás más que nunca, hoy usted y yo necesitamos redefinir, necesitamos redirigir la Navidad en realidad. Necesitamos ponernos en otra forma de ser. Hoy vamos a ver una frase en esta serie que se llama Adviento, Advent en inglés, pero Adviento o advenimiento, que realmente significa fácilmente venida o llegada. Eso es lo que significa Adviento. La palabra Adviento no solamente es una extensión de la Navidad, es una temporada que se vincula al pasado, al presente y el futuro. El Adviento nos ofrece oportunidad de compartir el antiguo anhelo por la venida del Mesías y celebrar su nacimiento y estar atentos a su segunda venida. Adviento mira hacia atrás con celebración por la esperanza cumplida en la venida de Jesús, mientras que al mismo tiempo mira hacia adelante con la esperanza y la anticipación ansiosa por la venida del reino de Cristo a este mundo, o su regreso por su pueblo. Entonces el Adviento tiene estos elementos. Conecta la esperanza del pasado con el presente y el futuro. No solamente, muchos lo han usado solamente para referirse al advenimiento del Mesías, pero en realidad es más que eso. Ahora, con demasiada frecuencia, la Navidad, por ejemplo, nuestras Navidades,
se han vuelto frenéticas, abrumadamente ajetreadas, llenamos nuestra agenda de actividades aquí, posadas allá, fiestas navideñas aquí y allá y el otro lado, y llenamos toda nuestra agenda. Y la época que se supone que debe ser una época de reflexión, una época de tranquilidad, una época de paz, una época tranquila, una época para meditar, para disfrutar en familia, en adoración al Señor, se convierte por toda esa frenética forma de la mercadotecnia, porque se ha mercantilizado todo esto, se vuelve un tiempo de estrés y realmente de depresión al final del año. Al final del año. Entonces, pero el advenimiento es una oportunidad para dejar todo ese caos social, ese caos frenético de las compras, de esas compras excesivas, de ese caos. Es tiempo de dejarlo y concentrarnos y reenfocarnos en realidad en lo que esto representa, en lo que esto significa. Hemos experimentado obviamente muchas cosas en el año pasado que no quisiéramos experimentar. Es una temporada de profundizar en la realidad de lo que significa que Dios envió a su Hijo al mundo para Emmanuel con nosotros. Es una temporada de expectativa y preparación. Es una oportunidad de alinearnos con la presencia de Dios en nuestra vida, más que solo un tiempo agitado y una temporada de regalos. Creo que hemos perdido el rumbo en ese sentido. Y no hay nada de malo de hacer eso, pero nuestro mayor enfoque debería ser en celebrar y glorificar a Dios por lo que ya ha pasado, por el advenimiento de Cristo y esperando con ansias, con anhelos, su segunda venida. Entonces la esperanza juega un papel sumamente importante y en estas 4 semanas vamos a estar redescubriendo la Navidad y de cómo encontrar esperanza en medio de la incertidumbre. En estas 4 semanas vamos a ver algunos atributos del Cristo que está encapsulado en su nacimiento o encapsulada en su nacimiento. La esperanza, el día de hoy, la paz, gozo y el amor. Entonces, estos 3 aspectos son importantes. En la historia de hoy vamos a ver 2 personajes que muy pocas veces en los dramas navideños yo los he visto que se personalicen estas personas o hayan autores de estas 2 personas. Y estamos hablando de Simeón y Ana. Simeón y Ana mantienen viva la esperanza. Viva la esperanza. ¿Y por qué digo esto? Porque es su ejemplo para nosotros para poder mantener la esperanza en una sociedad, en un tiempo tan incierto que estamos viviendo. Se oyen rumores de guerra, y hay incertidumbre entre una tercera guerra mundial que será nuclear, etc. Hay mucha incertidumbre, miedo y ansiedad y estrés ya en la sociedad. Hoy vamos a investigar, hoy vamos a buscar en medio de esa esperanza. ¿Por qué? Porque a medida que exploramos estos temas de advenimiento durante las próximas semanas, veremos cómo se relacionan y se ejemplifican en diferentes personajes de la historia de la Navidad. Primero, veamos un poco de la historia, de la época, por ejemplo, en que vivió Simeón y Ana. Ahora, ustedes saben que Israel era una nación totalmente derrotada.
Una nación que estaba ajetreada y estaba siendo vapuleada por los imperios. En el tiempo de Simeón y Ana estaban siendo oprimidos por la brutalidad del imperio romano. Pero la historia del pueblo de Israel no fue diferente. Desde el Génesis capítulo 2, versículo 13, donde donde Dios le dio a Abraham esta promesa: en ti serán benditos todas las naciones del mundo, de la tierra. Esa promesa fue para el pueblo de Israel, pero para nosotros también. Esa promesa se debería de cumplir, se cumplió más bien en el día que Jesús nació en Belén de Judea. Ahí se cumplió esa promesa. Pero el pueblo de Israel, su grito de desesperación: pero ¿hasta cuándo, Señor? Si siempre habían estado, siempre fueron objeto de opresión, de derrotas, fueron cautivos muchas veces por Egipto, Babilonia, los asirios, los griegos, en ese tiempo los romanos. Entonces, esta era una situación donde los israelitas se cree que ya estaban perdiendo la esperanza. Más de 1500 años que había dado esa promesa el Señor a Abraham, y no miraban una luz en el desierto, en la oscuridad, perdón, no miraban algo claro todavía, y parece que habían perdido la esperanza y añoraban y estaban esperando. El adviento de ellos era: ¿cuándo será entonces? ¿Cuándo aparecerá el Mesías? ¿Cuándo vendrán estas cosas? Entonces, uno se pregunta, en medio de todo ese caos y de incertidumbre que vivió el pueblo de Israel por más de 1500 años, ¿habría quedado un poco de esperanza? Bueno, la respuesta es sí. Y esa esperanza estaba reflejada en estas dos personas de las que vamos a hablar el día de hoy. Interesantemente, cuando nosotros celebramos Navidad, muchas veces se hacen dramas, ¿no? Y en los dramas normalmente se ponen los personajes y terminan, ¿verdad? Comienzan con el ángel hablándole a María, y luego terminan con los pastores visitando al niño. Los magos los metemos ahí en la historia porque son interesantes, pero realmente los magos, según los estudiosos, vinieron después de 6 meses. O 3 meses, perdón. Entonces, el punto es que metemos estos personajes, pero en muy pocas, yo quizás no he visto, ya más bien escenas donde hayan puesto a Simeón y a Ana, ¿verdad? Interesantemente. Pero Lucas describe la historia de Ana y de Simeón. Y él lo dice así, dice que después de los 8 días, ¿verdad? La ley requería de que José y María llevaran y presentaran al niño, lo dedicaran al Señor y llevaban una ofrenda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al templo. Entonces, el versículo 25, comienzo el versículo 25, leyendo, dice que ahora bien, dice: en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Esta frase es extraordinaria. Era justo. Mire, en la sociedad que él vivía, la depravación que se vivía en ese tiempo, traída por las costumbres romanas a Israel, dice que era un hombre justo, era un hombre devoto, con devoción, y guardaba, mire esta frase, con esperanza la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo estaba activo y estaba el Espíritu con él, fortaleciéndolo, guiándolo, para que él se mantuviera firme con la esperanza. Y el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, otra vez, fue al templo. Cuando vio al niño Jesús, lo llevaron sus padres para cumplir las costumbres establecidas por la ley. Simeón lo tomó en sus manos,
en sus brazos y bendijo a Dios. Su gozo, su alegría, lo que él había estado esperando, su esperanza había llegado a un cumplimiento. Había cumplido esto. Y él dice, comienza a alabar a Dios, a glorificar a Dios, porque le dio la oportunidad de ver cumplida esa promesa hecha en Génesis capítulo 12, versículo 3. Simeón lo toma en sus brazos. Y me paso hasta el versículo 36. Dice que también había una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, se había casado con su esposo joven y vivió 7 años con su esposo, enviudó y luego dice que permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Y note esta frase, dice el versículo 37, nunca salía del templo, sino que día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oración, con ayuno y oración. Esa historia es extraordinaria. Si yo puedo ver aquí dos personajes, estos son gigantes de la fe, gigantes de la esperanza. Simeón y Ana eran la luz, la esperanza de Israel, que habían perdido toda esperanza de ver cumplida la promesa de Génesis capítulo 12:3. Que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ellos mantuvieron su fe. Tanto Simeón como Ana son también ancianos en esta historia. Ambos han vivido vidas largas, han visto y experimentado muchas cosas, pero se permanecieron esperando. Esto nos debe animar a nosotros. Ana específicamente ha sido viuda durante décadas. Su posición, una posición de bajo estatus social, en esa cultura las viudas ocupaban un estatus social bajo, pero se mantuvo ahí. Nótese el relato de Lucas. Simeón y Ana parecen en lo más mínimo sorprendidos por ver cumplidos su promesa. No se ven sorprendidos. Parece como que esta devoción a Dios y esta entrega a Dios, esta conexión con Dios, esta comunicación con Dios, ellos están diciendo, para Dios no es nada imposible. Dios ha cumplido lo que dijo que iba a cumplir y lo habían creído de esa forma y lo habían aceptado de esa forma y ellos están contentos y ellos están felices. Pero no están sorprendidos. Sí, los demás personajes en la historia de la Navidad sí están sorprendidos. Unos porque se les aparecen los, ¿cómo se llaman? Los ángeles, ¿no? Y toda esa cuestión. Y se sorprenden. Pero Ana y Simeón no. Lo toman tranquilo. No sé si les hubiera presentado un ángel, probablemente se hubieran sorprendido, les hubiera pegado un ataque al corazón, ¿no? Pero el punto no es ese, el punto es que esta mujer y este hombre tenían esta confianza, esta tranquilidad. Lo que están diciendo finalmente se cumplió. Podemos morir en paz. Dios fue bueno, les permitió ver a ellos mire, tantas generaciones antes de ellos no tuvieron este privilegio, ni todos esos que son considerados el salón de la fama de la fe, ¿verdad? Los del salón de la fama de la fe, todos esos personajes extraordinarios del Antiguo Testamento no tuvieron este privilegio que Ana y Simeón pudieron tener. Pero lo que quiero resaltar en esto es que ellos pudieron mantener la esperanza en medio de todo el caos. Pasaban año tras año, tras año, tras año, día tras día, tras día. Ana pasaba en el templo adorando y sirviendo, amando, glorificando a Dios. Ahora, Simeón y Ana revelan varias cosas sobre la esperanza. 3 cosas en específico. La primera, la esperanza en sí ve más allá.
La esperanza ve más allá. Vea bien. La esperanza es el combustible de la fe, de los sueños, de las posibilidades. La esperanza es el susurro que te dice tal vez, tal vez, tal vez. Es la chispa, es el fuego que calienta, o que es la chispa más bien o la luz que se mira en medio de la oscuridad. Eso es la esperanza. Y estos fueron los que se aferraron, estos dos personajes que creo que deben de ocupar y ocuparon ahora una parte extraordinaria en la historia. No importa lo malo que haya sido el año, no importa el tipo de problemas y mucho estrés que estés pasando o enfrentando ahora mismo. No importa en qué tipo de temporada, oscuridad, dolores estés. Déjame animarte. No abandones la esperanza. No dejes la esperanza. La esperanza sigue viva, incluso en nuestro dolor más profundo, en las circunstancias más desesperantes, en los diagnósticos más negativos, más positivos que te den de una enfermedad, entre las noticias más negativas que un doctor te puede traer. Ahí aferrémonos más bien a la esperanza en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre. La esperanza está viva. ¿Sabe por qué? Porque Dios está vivo. Entonces la esperanza ve más allá. Pablo decía que nosotros, dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. Pablo está describiendo lo que es la esperanza. La esperanza dice que se ve no es esperanza. ¿Quién espera algo que ya tienes? Algo que ya vistes. Eso no es esperanza. Esperanza es algo que todavía no has visto. Entonces, la esperanza precede a nuestra realidad presente. La esperanza precede a nuestra realidad presente por su propia naturaleza. Existen certidumbres anteriores, existen preguntas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Dudas, en todo sentido. Pero la esperanza es la disposición y deseo de creer más allá de lo que nuestras circunstancias y realidades actuales nos presentan. La esperanza nos hace ver más allá de nuestras propias circunstancias. Segundo lugar, la esperanza nos enseña y nos dice que Dios está con nosotros aquí, ahora y para siempre. Que Dios está con nosotros aquí, hoy y para siempre. Amigos míos, amados míos, en Dios no hay incertidumbre. Incertidumbre quiere decir algo incierto, pues. Pero en Dios no hay incertidumbre. Dios conoce tu dolor, tus desafíos, tus luchas, lo que a ti te preocupa. Dios lo conoce. A Dios no le sorprende nada de lo que a ti te pase. Dios no le sorprende cuando la economía se está yendo en declive. A Dios no le sorprende el diagnóstico pésimo que te dio el doctor o esa llamada que te hicieron del hospital. A Dios no le sorprende estas cosas. Él no le sorprende eso. Lo que sí estoy seguro es que Él lo ve todo. Él está aquí. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Y entonces Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay que aferrarnos a Él. Hay que mantenernos en Él. En esa esperanza es que Él infunde dentro de nosotros. Es una esperanza que llena y aviva
y es avivada dentro de nosotros por el Espíritu de Dios, incluso en nuestra debilidad, incluso en nuestras circunstancias sombrías, nuestro dolor más profundo, cuando más parece que no hay luz en el túnel, ahí está la esperanza. Cuando sentimos que se nos escapa algo, e incluso la capacidad de no tener ya esperanza. La esperanza nos dice que Dios está ahí con nosotros. Tu Espíritu Santo está ministrando, está dando luz, está fortaleciendo, está guiando. El Espíritu Santo. Note bien que dice que Simeón, guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba con él. Entonces vemos que en ellos funcionó eso. ¿Por qué no va a funcionar en nosotros? Si el mismo Espíritu Santo que guió y estaba con Simeón y con Ana es el mismo Espíritu que debe estar con nosotros. En el momento en que tú recibiste a Cristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo y le perteneces a Dios por decreto. Entonces, nuestro Dios, nuestro Emmanuel está con nosotros. Jeremías decía que el Señor tiene planes para nosotros, planes de bienestar. Jeremías 29:11. Isaías dice que aunque vengan todo lo que venga, aunque pasemos por el fuego, por las aguas profundas, no nos vamos a quemar, no nos vamos a ahogar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Te dice el versículo 1, 2 de Isaías 23, dice: no temas, que yo te he escogido, yo estaré contigo. Esa promesa es para ti. Eso es lo que realmente significa Navidad, significa la encarnación de Cristo. Eso es lo que significa en realidad, de que Emmanuel estará con nosotros, Dios con nosotros. Y el tercer aspecto, la esperanza nos inspira a seguir adelante. Yo me imagino en la vida de estos dos personajes, de Simeón y Ana. Mire, pasaron años y años, 84 años en el caso de Ana. No sabemos en el caso de Simeón cuántos años, pero estaba ancianito también. Año tras día, día tras día. Me imagino que se dormía, se levantaban, volvía, por años y años y años y años. ¿Qué era lo que le motivaba? El motor que lo llevaba, lo motivaba hacia adelante. La esperanza del Espíritu Santo de Dios no nos va a avergonzar, no nos va a defraudar, no nos va a decepcionar. El Espíritu Santo nos va a fortalecer, nos va a inspirar a seguir hacia adelante. En la esperanza nos regocijamos en el pasado de que nació Jesús y nos trajo vida eterna y preserva esa vida eterna, pero esperamos su segunda venida con anhelo, con gozo, pero en una actitud positiva de acción. Ana, dice la palabra, que no salía del templo sirviendo, adorando a Dios todos los días. No quiero decir que usted tiene que estar en el templo todos los días, pero debemos de reenfocarnos y mantener esa esperanza de que Cristo va a venir. El tiempo de graduación de la iglesia está cerca. El tiempo de la venida de Cristo está pronto, va a regresar y hay que esperarlo. Así se lleve 1 año, 2 años o 100 años, hay que esperarlo, porque la esperanza te inspira, te motiva a seguir esperando. Esa es la esperanza. En eso consiste. Y estos dos personajes nos dan ese ejemplo a nosotros, de que se puede esperar en medio del caos. Se puede esperar en medio de la incertidumbre. Se puede mantener la esperanza en medio del dolor, en medio de la opresión, en medio de la preocupación, en medio del dolor, en medio de que todos lo abandonen menos tú. La esperanza nos indica que es posible esperar
aun cuando el mundo esté de cabezas. Es posible esperar. La esperanza nos indica que se puede esperar aun cuando haya caos social, económico, de salud, espiritual, político, etcétera, moral, etcétera. Aun cuando usted y yo estemos pasando por las peores circunstancias de la vida, se puede esperar. Podemos mantener esa esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo declaró: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Navidad. Dios con nosotros. La esperanza en la que la última que muere, dicen alguien. En el momento en que se pierde la esperanza, dejamos de vivir. Así que aférrese a esa esperanza, porque un mejor futuro viene para la iglesia, para los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana con otros los mensajes de esta serie Redescubriendo la Navidad. Amén. Dios les bendiga.